Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por el momento, el tiempo que nos da la oportunidad de compartir su palabra, Señor, y crecer en el conocimiento y la gracia, Señor. En el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo, Señor, guardándonos, guiándonos, Señor, y trayendo la revelación de esta palabra, y que sea de bendición en el momento que sea escuchada. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lucha diaria es la serie que hemos estado compartiendo y hoy vamos a tocar un tema bastante amplio sobre no dejar de creer. Eso también es parte de nuestra lucha diaria y mucho más, y es una lucha muy íntima. No dejar de creer o no perder la fe, que es lo mismo. Porque cuando a veces necesitamos creer o aumentar nuestra fe, o sentimos que nuestra fe disminuye o flaquea, si lo podemos decir así. Y lo contrario de la fe es no creer. Fe es creer, lo contrario es no creer. Entonces, cuando tenemos esa lucha, no dejar de creer, parte de nuestra lucha diaria, amados hermanos, es seguir creyendo, seguir firmes en la fe. Hablamos de una lucha personal y que muy pocas veces compartimos con alguien más. Dudar de nuestra fe también es parte de nuestra lucha. Alguna vez llegamos a dudar si vale la pena seguir, si vale la pena continuar en el camino del Señor, sacrificarnos, excluirnos de muchas cosas. Y no compartimos este sentimiento porque es una lucha que llevamos internamente cada uno de nosotros y no la compartimos con alguien, no la compartimos con nuestro pastor, con líderes o con alguien de confianza por temor o por vergüenza, porque creemos que vamos a ser señalados porque nuestra fe está flaqueando o porque van a creer que no he nacido de nuevo. Y tenemos temor de ser señalados o vergüenza. Y por eso esa lucha la llevamos personalmente. De esa lucha personal es la que vamos a estar compartiendo. Porque muchas veces dudamos. Y es una lucha que está presente más de lo que nosotros nos imaginamos. En todos. En los jóvenes tienen una lucha muy fuerte porque están influenciados por sus amistades, el ambiente que ven, el mundo, redes sociales, la televisión, lo que usted quiera. Están influenciados y ellos ven algo y a veces ven lo contrario a lo que los padres compartimos. Compartimos que esto es malo, que esto no conviene, que esto no irá bien, y ellos ven en otras personas que hacen todo lo contrario a lo que nosotros hacemos y les va bien. Y poco a poco va minando su corazón y sus pensamientos y pueden llegar a pensar si de verdad vale la pena. Y no solo los jóvenes, también los adultos nos enfrentamos a ese conflicto interno. En la lectura de la palabra de Dios, cuando no somos guiados o no oramos y no vemos el panorama, el contexto completo, también pueden nacer dudas en cada uno de nosotros. Nahum 1:7. Les invito a que me acompañen a la palabra de Dios en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Es un versículo muy poderoso que trae mucha promesa para cada uno de nosotros. Es un baluarte en el día de la angustia, pero hay algo bien interesante en este versículo. El día de la angustia. Ese día llega. El día de la angustia, un día de la angustia. Llegará un momento. El versículo habla del día de la angustia no como un solo día. Es una figura de que va a llegar un momento que no sabemos cuánto va a durar, de angustia. Y podemos llegar a sentirnos abandonados o
podemos llegar a pensar que no vale la pena nuestra fe o que nuestra fe no es suficiente porque estamos angustiados, pero a todo lo contrario. Nuestra fe no es garantía de que no vamos a pasar por angustias. Claro que sí, pero Jehová es bueno y fortaleza en ese tiempo. Y la angustia de corazón es muy duro y es una lucha que llevamos. Pero ¿por qué se turba nuestro corazón o nuestros pensamientos cuando nos comparamos con alguien que no conoce, ni respeta, ni le interesa conocer a Dios? Y ahí, ¿por qué menciono esto? Porque esto también es algo que genera esa lucha interna en cada uno de nosotros. Y es un poco inmaduro realmente, porque a veces nos quejamos no porque no tenemos, sino porque alguien más tiene. Pero si nadie tiene, nos quejamos, pero no igual, no nos sentimos tan mal. Pero cuando vemos que alguien más tiene y nosotros no, entonces empieza esa angustia. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nos comparamos con el mundo. Nuestros jóvenes, nuestros hijos se comparan con sus amigos, se comparan con las personas que ven en las redes sociales, influencers y otro tipo de personas que aparentan una vida que no es conforme a la voluntad de Dios y la aparentan de abundancia, prosperidad y felicidad, cuando realmente la vida real es otra. Pero ellos no alcanzan a ver todo eso. Y aunque conozcan la vida real de estas personas o las conozcamos, nosotros también los adultos podemos ser influenciados y empezamos a compararnos con estas personas. Entonces eso angustia más nuestros pensamientos y nuestro corazón cuando nos comparamos con el mundo. Pero el Señor dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestra bendición, nuestra manera de vivir no es como la del mundo, es diferente. Pero comparamos nuestra paz con la del mundo y queremos tener esa misma paz, pero la nuestra no es igual. Nuestra paz no es que no vamos a tener angustia. Nuestra paz es que aún en medio de la angustia, el Señor es bueno y nuestra fortaleza. Pero tenemos una idea de que la paz es cuando no hay angustia y vemos que el mundo aparenta no tener angustia y queremos esa paz ficticia y real. Y se empieza a turbar nuestro corazón. Eso es un ejemplo de esa lucha de la que vamos a estar hablando, a la que le vamos a dedicar un par de semanas quizás. Esa lucha por no perder nuestra fe, pero esa lucha íntima, esa duda que tenemos el temor de expresarlas, porque el apóstol Pablo le dijo a los romanos en su carta, miserable hombre de mí, ¿quién me separará de este hombre de maldad? Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. No estaba reconociendo Pablo, lo vamos a ampliar eso la próxima semana, no estaba reconociendo que era pecador, aún después de conocer a Cristo, y que se dejaba llevar por los impulsos de la carne. Estaba planteando esa lucha interna que tenemos. Pero, amado hermano, si hay muchos pastores que pueden escuchar este mensaje, y le pregunto, si uno de sus ovejas se acerca y le habla de que tiene esa lucha en su fe, ¿cuál sería su respuesta? Su respuesta sería, hermano, usted necesita nacer de nuevo. Y tiene razón, amado pastor. Pero si yo soy ese hermano, yo nací de nuevo, entregué mi corazón al Señor, hago un gran esfuerzo, pero aún así está esa lucha en mí.
Y si me dice que tengo que nacer de nuevo, cada día buscamos la presencia del Señor, pero puedo llegar a sentir que no soy comprendido si me dicen esas palabras. Entonces tenemos que prestar atención, amados hermanos, a esa pequeña lucha. Por supuesto que necesitamos la guía y la fortaleza del Espíritu Santo. Aún en la lectura de la palabra de Dios, surgen cuestionamientos en nuestra vida cuando vemos la prosperidad de otros que no temen al Señor. Y pensamos, ¿realmente vale la pena lo que estoy viviendo o tratando de hacerla? Y no vemos los resultados a corto plazo, pero recordemos que la palabra de Dios nos dice que Dios hizo al malo también. No voy a profundizar ni emplear ese tema, pero volviendo al punto de la palabra de Dios, como cristianos también, incluso en nuestra familia, nosotros mismos podemos llegar a tener dudas de muchas cosas y cuestionar, leer la palabra de Dios cuando leemos en Éxodo que el Señor envía a Moisés, lo envía y en el camino a donde lo envía se le aparece para matarlo, el mismo Jehová. ¿Por qué? Abraham y Sara tuvieron un hijo con una concubina que no era el hijo de la promesa. Y el hijo de la concubina no fue bendecido como lo fue el hijo de la esposa de Sara. El Señor no reconoció que la promesa era sobre Ismael, sino sobre Isaac. Jacob y Raquel. Jacob tuvo 12 hijos. Pero no solo con Raquel solo tuvo 2. Luego tuvo hijos con Lea, con la criada de Lea, con la criada de Raquel. ¿Por qué Dios no actuó igual que con Abraham y con Sara? ¿Por qué reconoció a todos los hijos de Jacob si eran de 4 mujeres diferentes? ¿Por qué el Señor no actuó inmediatamente cuando Raquel llevaba los ídolos de dioses paganos escondidos y se los llevó de la casa de su padre? ¿Por qué no fue descubierto ese pecado en Raquel inmediatamente y el Señor permitió que continuaran hasta contaminaran a los patriarcas? Es interesante ver todos estos puntos. Son algunos ejemplos. Amados hermanos, si usted tiene preguntas como esas, como muchas otras, usted no es el único. Todos tenemos lucha interna, dudas. Todos hemos dudado de nuestra fe en algún momento. Todos hemos pensado en tirar la toalla. Hemos llegado a ese punto de quiebre. Todos. Jóvenes, adultos, líderes, pastores, nadie está exento de eso, de flaquear en nuestra fe. Pero bueno es Dios que les fortaleza en el día de la angustia. El Señor le hizo una promesa a Abraham y a Sara, no a la concubina de Sara, era con ellos la promesa. Con Jacob, la promesa fue con Jacob. Jacob conoció a Dios. El Señor jamás le prometió a Jacob nada con Raquel ni con Lea. Fue a él la promesa. Ni Raquel, ni Lea, ni las concubinas conocían al Dios que conocía a Jacob. Al menos no mientras se dieron todas estas situaciones. El trato de Dios era con Jacob y mientras el Señor tiene un propósito que cumplir en nosotros, va a hacer con su divino poder y misericordia que ese propósito se cumpla, aun cuando nosotros no lo entendamos. Hay algo muy importante que quiero compartir para concluir esta pequeña introducción a este punto que va a ser muy amplio. Parte de nuestra lucha diaria es no dejar de creer, no perder la fe. Y lo que nos hace
dudar de nuestra fe. También es una lucha interna en cuanto a los deseos de la carne. Vivir en el espíritu, vivir en la carne. Somos de carne, estamos en un mundo lleno de mucha contaminación, influencia de todos tipos, y cada cosa se presenta como algo inofensivo. Pero en realidad su fin es de muerte. Pero hay algo muy importante que quiero compartir en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Vamos a hacer una pausa. El espíritu es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Pone el querer y el hacer y cambia en nuestra naturaleza y nos da el deseo de hacer el bien. Continuamos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu. Una lucha interna, privada. Muy pocas veces compartimos esa lucha con alguien. Muy pocas veces llegamos a reconocer que tenemos esa lucha y necesitamos reconocer que tenemos esa lucha para recibir la fortaleza del Señor. Ahora está en nosotros el escoger, porque está la lucha entre el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y la carne. Está en nosotros escoger, porque a veces la carne nos dirá o nos tratará de seducir que hagamos lo que no queremos hacer, pero el Espíritu nos dirá lo que debemos hacer. El Espíritu Santo nos dice lo que debemos hacer y la carne nos dice lo que no queremos hacer, porque reconocemos que ha habido un cambio en cada uno de nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. No desmayen en esta lucha. No estamos solos. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Les invito a que nos sigan acompañando para ampliar este tema que es muy importante. Nuestra lucha diaria también es no perder nuestra fe. Que Dios les bendiga.